tenemos una emisión. WPPC 1570 AM, donde la música ministra tu alma y tu corazón. Dios bendiga a los hermanos en esta tarde del Señor. Me siento privilegiado estar aquí en estos micrófonos de este medio que Dios usa con poder. Me siento agradecido tener un hermano técnico como el hermano Roberto, que lo conozco de años, su esposa Nancy. Amén. Siempre están dispuestos. Tomás, estaba hace un tiempo viendo unos títulos porque siempre que en el móvil, no sé si le pasa a los hermanos que le envían muchas cosas y uno escoge lo que uno puede leer y uno desecha lo que no quiere leer. Y estaba viendo unas películas que estaban llegando de Argentina y una me llamó la atención. No estamos solos. No estamos solos. Se llama esta película Sci-Fi. Entonces, pues, claro está, el tema de la película No estamos solos es del tema de los extraterrestres, ¿no? Y es un tema que a veces los cristianos le da pica pica. Y no sé cuántos pastores me están escuchando, pero pastor, cuando un hermano le dice a usted, explíqueme estas cosas, usted va a decir, eso es del diablo y más nada, ¿sabe? Las cosas no se pueden despachar así, porque demuestra que usted no está preparado para estas cosas. Y yo creo que los cristianos y más los pastores ministros deben estar preparados para contestar. Dice en Pedro que el que te pida razón de la fe que tú tienes, mira hermano, tú puedes contestarlo. Entonces, hoy vamos a hablar un tema que es bien interesante. No voy a hablar de los extraterrestres, pero sí quiero exponer aquí, antes de empezar, de que no estamos solos. Hay un mundo espiritual. ¿Entiendes? Hay un mundo espiritual y un mundo que engaña. Y cuando me refiero a espiritual, no significa que sea un fantasma. Porque el mundo espiritual, que la línea es finita, Tomás, cuando Jesús resucita, que está en el espíritu, él dijo que, tóquenme. Tóquenme. Y él estaba acá, en el poder de ¿qué? De la resurrección. Y con ese cuerpo Jesús fue al cielo. Porque era un cuerpo glorificado. Y junto a Jesús, ¿sabían qué? Unos ángeles. Así lo dice la Escritura. ¿Me entiende? Y los ángeles preparan comida, porque cuando Elías estaba en la cueva, le prepararon un snack. ¿Entiende? Los ángeles, cuando Abraham estaba con Sara, en el encinar de Manre, le prepararon un cabrito y los ángeles comieron. ¿Me entiende? Son gente espiritual y si usamos la palabra extraterrestres, son extraterrestres porque no son de la tierra. ¿Me entiende? Pero no son biológicos, no son naturales. Y el tema de hoy es un tema bien interesante. Vamos a hablar de los ángeles. Amén. Vamos a hablar de los ángeles, de estas figuras que la gente no ve, no porque sean transparentes. Escuchen bien, usted no los ve, no porque sean transparentes, sino porque nuestra visión no está, la óptica que tenemos no es la óptica de Dios. ¿Entiende? Por eso Pablo cuando habla que hay cuerpos físicos y hay cuerpos celestiales, pero son cuerpos. ¿Entiende? Y cuando los muertos en Cristo resucitan, vamos a tener el cuerpo de ¿qué? De los ángeles. Y digo, son personas, no todos los ángeles tienen alas, los serafines y los querubines. Pero los ángeles que estaban allí con el ángel de Jehová, que era Cristo. Amén. ¿Usted sabía eso? Que el ángel de Jehová era Cristo. Se llama teofonía. Una teofonía. Una teofonía. Cuando Nabucodonosor lanza a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, ¿quién estaba allí? Cristo. Él dijo, veo a uno que se parece al hijo de los dioses. Claro está, es el lenguaje de un rey pagano, pero después reconoce que es el rey de reyes y señor de señores. Entonces cuando hablamos de los ángeles, que del hebreo, ¿cómo se llama en hebreo los ángeles? Amén. Dice en hebreo, específicamente se llama Ansalak. Ansalak, y en griego, Agelos. Agelos. O sea, en los dos idiomas significa lo mismo, significa que mensajeros. O sea, los ángeles son mensajeros. Y eso lo dice en hebreo, ¿no? Son seres espirituales infinitos, creados por Dios como mediadores de su verdad
y alabanza en su reino. Amén. O sea, ese es el propósito de los ángeles. Fueron creados por Dios antes de la asistencia del hombre. Eso es así. ¿Me entiendes? Y en jerarquía, dice la Biblia que somos un poquito menor que los ángeles, porque tenemos nuestra gloria. Somos tripartitos. Los ángeles no son tripartitos, no tienen alma, cuerpo y espíritu. Ellos son seres celestiales. El hombre es diferente a un ángel, pero estamos en peor categoría. Sí, más bajita. Más bajita, ¿me entiendes? Pero tenemos nuestra gloria, ¿entiendes? Entonces, hay unos pasajes que podemos buscar, pero se nos va a hacer extenso la situación. Sí. Pero para los que están en sus casas, que están pendientes, yo quiero que sepan que pueden llamarnos al 787-840-7105, al 787-836-1570. Usted puede hacer cualquier tipo de pregunta, como dice mi hermano, si no la puedo contestar hoy, la contesto en el próximo programa. Nos puede visitar a radiofelicidadpr.com y hay un enlace que yo puse en la página. Muchos me imagino que nos están escuchando a través de la web. Quiero decirles que estamos dispuestos y disponibles para contestar las preguntas conforme a la palabra de Dios, porque desde que hemos empezado nuestro ciclo de programación, Tomás, nunca hemos traído un libro ajeno a la palabra de Dios. Eso es así. ¿Me entiendes? Eso es importante, ¿no? Porque la palabra es la que nos va a mostrar la verdad. Y la Biblia dice que conoceremos la verdad y que vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser libres. Libres. Y es bueno que esas dudas, amén, que muchas veces tenemos y que muchas veces no le prestamos la atención porque está en la palabra. Muchas veces no le prestamos atención, alabado sea el nombre de Dios, como este tema de los ángeles, que volvemos y decimos son mensajeros de Dios, y la palabra dice que ministren a favor de ¿quién? De nosotros los hombres, alabado sea el nombre de Dios, y muchas veces, amén, lo ignoramos, lo pasamos por alto. Ok, como tú estás en el libro de Colosenses, me vas a buscar, Tomás, y vas a leer Colosenses 1, del 15 al 16. Amén. Y el segundo texto que vamos a leer es en el libro de Salmo, el Salmo 103, 20 y 21 para los que copian. Yo voy a repetir el texto bíblico para los que copian. Vamos a buscar Colosenses 1, 15 al 16. Eso lo va a buscar hermano Tomás. Yo voy a buscar el Salmo 103. Y para los que copian allá en sus casas, pueden buscar los hermanos Hebreos 1, 14 y el Salmo 148 del 1 al 5. Como hay dos textos de Salmo, voy a leer los dos. Y si Tomás puede buscar después de Colosenses Hebreos 1, 14, pues así nos dividimos, ¿no? Amén. Así que vamos a pedir al hermano Tomás, que vamos le llamamos así comúnmente Papo, es mi hermano carnal, es mi carnal, y él me llama Chegui, porque los hermanos que me conocen me llaman Chegui, así que, pero sí estamos aquí y nos sentimos en la confianza. Qué bendición tener un hermano en la fe, ¿verdad? Yo me siento bien contento, igual yo sé que él se siente muy contento de que estemos en Cristo. Alabado ¿Qué dicen Colosenses, Tomás? Capítulo 1, versículo 15 al 16. Usted que tiene la Biblia a la mano, amén, esté con nosotros en esta lectura de la palabra, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ajá, dame un comentario de eso, Tomás. Alabado. Es que tenemos que entender, aleluya, que nuevamente la palabra nos está diciendo lo poderoso que es nuestro Dios. Amén. Que toda la creación, amén, fue creada por Él. Él es el que hizo los cielos y la tierra, como decíamos en un momento dado, como dice la palabra en Génesis, ¿verdad? Que en el principio todo estaba de esta manera, pero a Dios le plació, En su corazón nació ese deseo, amén, y hizo al hombre, preparó todo, alabado sea el nombre de Dios. Y no hay forma, mire, aquí se cae la teoría de Darwin, todo eso que están enseñando, cosas que no es lo que aplica, amén, y que aún la misma ciencia no puede, ¿cómo decir? Verificar ni constatar, pero la palabra de Dios a cada momento, aún los mismos científicos están dándose cuenta, mira, oye, esto era así. Cuando miramos todo en un plano físico, amén, pues como somos gente finita, miramos siempre, porque el hombre tiene fecha de caducidad. Roberto. Sí, un día vamos a partir. Tenemos fecha de caducidad, como las baterías y como todo en la vida tenemos fecha de caducidad. Y el hombre ve todo en ese plano. Por eso dicen, ¿quién hizo a Dios? Porque miramos a todo con la fecha de caducidad, pero Él es el alfa y el omega. Cuando no existía nada,
Ya Dios existía. Amén. ¿Me entiendes? Y nuestra mente finita no puede comprender. Porque tenemos la mente física y entendemos que todo tiene un principio y un fin. Mire, un círculo es un símbolo de una perfección eterna. Amén. Porque no tiene ni principio Ni fin. ni fin. Y así es Dios. Dios es infinito. Donde usted piensa que llega un principio, pues a ese principio que usted piensa que existió, ya Dios estaba descansando sobre los pensamientos de las personas que piensan en la eternidad. Dios se sienta y Dios gobierna en la eternidad. Y para poder entender a Dios hay que ser eterno. Fíjate que un texto sencillo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es un texto sencillo. Pero un físico, un matemático, analiza eso. Dice, yo tengo que medir a Jesús por la medida de la luz, porque Él es luz. Y en años luz, escúchame, en años luz, iglesia, si yo mido a Jesús en años luz, Jesús murió ayer y su sangre está fresca para limpiarnos de todo pecado. Sea su nombre glorificado, Amén. Tomás. Y tenemos que entender que también en ese principio... Usando el principio de la luz. Ok. Y en ese principio creativo que estamos hablando, allí estaba quién también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que estaban allí los tres. Es que son una perfecta. Es una sola persona. Cuando Dios dice Elohim, Sí. que eso escribe Moisés, está hablando de hagamos. Hagamos. En la creación estaban los tres. Sí. Eso es Hagamos. plural. Es plural porque Dios es plural. Amén. Tomás, qué bueno que estamos entrando en una dimensión hermosa, Sí. ¿no? Amén. Pero Dios es Elohim. ¿Sabes? Dios es tres. ¿Sabes? Hagamos. Y Dios está hablando con el Hijo. Y cuando Dios está hablando con el Hijo, el Espíritu estaba aquí. Estaba velando la faz del abismo, porque ¿quién estaba en la faz del abismo? El que vamos a hablar dentro de el ángel de las tinieblas, porque Satanás fue arrojado ¿a dónde? Al abismo. Y el que estaba cuidando el abismo era el Espíritu Santo. Gloria a Cristo. ¿Sabes? Dios está hablando Gloria con el Hijo. al Señor, aleluya. Entonces Juan empata a Génesis. Porque ¿cómo dice Génesis? En el principio Comienza creó así. Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 que dice, en el principio era la palabra. Juan enlaza Génesis con ese encabezamiento. En el principio Era la palabra, era el verbo. creó Dios los cielos y la tierra. También. ¿Y lo creó por quién? Por la palabra. palabra. Y Juan dice, en el principio era la palabra. Amén. Era el logos. Porque a la gente le gusta hablar de eso, el logos y la rema. Mire, la rema es el libro escrito, esto es una rema. Usted va y pide que una rema de qué? Una rema de papel. Porque ahí viene la palabra rema. O sea, no es una palabra sofisticada ni espiritual. La rema, usted va y pide una rema, es una traducción, la rema. Y Jesús es el logos. O sea, son definiciones. ¿Me entiende? Él es el Hijo. Amén. Son palabras, hermanos, pero claro está, tienen un significado. Pero a veces queremos, wow, mira que bien, la rema es de Dios, hermanos. A mí esas cosas no me motivan. A mí me motiva lo que hizo la rema de Dios. Amén. Porque la palabra viene, que es la rema, por el oír de la palabra de Dios. Pero que estaba allí en Juan no era la rema, era el logos. En el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios. Por eso decía, hagamos. Hagamos. El Padre acciona al logos, que era la palabra, y todo se hace por medio de quién. Por el logos. Porque dice, leíste tú en Colosense, que todo fue creado por Él y para Él. Amén. ¿Me entienden? No es que sea un capricho, es que Dios es Dios. Y nosotros no podemos decirle a Dios que haga las cosas de una forma, porque hace las cosas como Él quiere. Y trae bendición. Mira, en el Salmo 103, y qué bueno que estamos hablando cosas interesantes, porque lo que tenemos aquí es un bosquejo de lo que podemos hablar.
y estamos sacándole prácticamente un millaje bueno. Dice así en el Salmo 103, 20-21. Me gustaría que los teléfonos llamasen los hermanos, cualquier pregunta que tienen. El tema está interesante. Yo sé que muchos de ustedes están escuchando la palabra de Dios. En el Salmo 103, del 20 al 21, dice así: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ahí está hablando de los ángeles, Tomás. ¿Me entiende? Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Después le dice al hombre: bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, y en todos sus lugares de su señorío. Después dice David: bendice, alma mía, a Jehová. Qué bonita es la palabra de Dios. Entonces buscamos en Hebreo 1:14, Tomás. Que dice de la siguiente manera: alabado sea Dios. Usted que está escuchando, hermano, si se busca el capítulo 1, es bueno que lea desde el 5 también, pero vamos a leer el 14. Alabado sea. Pues vamos a leer el 5, Tomás. Amén. Desde el 5, sí. 1:5 dice: ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. A ningún ángel le dijo. Amén. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas al hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. Fíjate no que... son todos ministradores. Okay. 14. No son todos espíritus administradores. Amén. No administradores, sino espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Alabado sea Dios. Qué interesante es el ministerio de los ángeles. Fíjate Aleluya. que empezaste y Dios establece dos márgenes. Amén. Primero dice a los ángeles: adórenle todos sus ángeles. Y al hijo le dice: tu trono es que. ¿Sabe? Establece la línea. Por siempre. Por siempre. Por el siglo por de siempre, siglos. de los siglos de los siglos, ¿me entiendes? Y es importante que se entiendan estas cosas, porque Dios en su soberanía no es que Dios va a ordenar, es que la soberanía de Dios hace inclusive que los demonios se arrodillen, como lo hemos visto en el Evangelio, cuando viene aquel demonio corriendo y se arrodilla, reconociendo el señorío de Jesús. Y ahí Jesús todavía no estaba glorificado. ¿Entiendes? Porque los ángeles, sean de acá o de allá, reconocen que el señorío de Jesús. Amén. Lo reconocen. Tengo una pregunta. ¿Se puede pedir por la presencia de ángeles en el templo? Claro que no. Eso es una aberración, hermano. Es una aberración. Número uno debe pedir por la presencia de Dios en el templo. Y hay que ver que los ángeles están. Antes que usted llegue al templo, los ángeles están. Ahora mismo aquí hay ángeles. Cuando Eliseo le dijo a su siervo Giesi, A Giesi. ¿sabe qué dice? Ahí está Siria invadiéndonos. El rey de Siria viene a matarnos. Él no invocó ángeles. Él oró para que se le abrieran los ojos a su siervo Giesi. Y dice: chico, estamos cubiertos por ángeles. ¿Me entiendes? Y cuando oró por Giesi abrió sus ojos espirituales. Porque eso lo hablamos al principio, Tomás. Sí. De que nosotros hablamos del mundo finito que existe, ¿no? Y en ese mundo finito, hermano, estamos siendo invadidos por ángeles. Y yo quiero que usted entienda que los ángeles no son el Espíritu Santo. O sea, cuando viene el Espíritu Santo se siente su presencia. Cuando está un ángel, usted no siente la presencia. Porque ellos no son el Espíritu Santo.
Ah, mira, siento los ángeles de Dios. Fantástico, hermano. Pero aquí yo siento que está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí. Pero el cristiano camina ¿quién? Con ángeles, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. ¿Entiende? Aunque usted no sienta, están ahí. Amén. ¿Me entiende? Los ángeles no van a tener una evidencia de su presencia, porque son ministros, son como llamas de fuego. Amén. Amén. Y están para proteger al hombre y a la mujer que aman a Dios. Y cuando no amen a Dios, pues dice la Biblia que esos ángeles que están ahí, hermano, si usted no le sirve al Señor, van a ser parte de los testigos. ¿Me entiende? Usted va a tener un problema. Dice la Biblia, tengan cuidado por causa de los ángeles, le dice Pablo a los hermanos. ¿Entiende? Y es importante que entendamos, hermano, que nosotros, dentro del ministerio de la iglesia, tenemos los ángeles como ayudadores. Son colaboradores de nosotros. ¿Me entiende? Ellos no van a predicar la palabra de Dios, porque ningún ángel se le ha dado esa tarea. Solamente yo veo eso en Apocalipsis, que un ángel fuerte y poderoso, pero yo ahí uso la palabra mensajero, ¿no? Amén. Va a estar predicando el evangelio del reino, y es un misterio, porque lo que hablamos en el camino, Tomás, Juan no interpreta Apocalipsis, Juan revela el libro de Apocalipsis. Y pues ya pronto hablaremos de Juan y del Apocalipsis pronto, porque ya hay una petición para las cartas de las iglesias. Pero mientras tanto vamos a entrarnos en lo que estamos hablando. Dice en el Salmo 148 de 1 al 5, Tomás. Así que la pregunta, hermano, usted pida la presencia de Dios, ¿me entiende? El problema es que no se le puede dar culto a los ángeles, y eso lo tenemos en el estudio, ¿no? Ahí lo dice. ¿Entiende? Se le está dando mucha importancia. Y hoy en día hay iglesias que le dan mucho culto a los ángeles, y la Biblia prohíbe el culto a los ángeles. Es más, los ángeles se sienten abochornados. Cuando Juan recibe la revelación por medio de ángeles del Apocalipsis, se arrodilla frente al ángel y dice: levántate, chico, levántate. Yo soy igual que Daniel le pasó lo mismo. Y a Daniel, yo soy igual que tú. Yo soy un consiervo tuyo. Hermano, hay que leer la palabra. Hay que nutrirse de la palabra. En el Salmo 148, de 1 al 5, dice así: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Ahí te divide lo que llamamos los ángeles que tienen alas y los que no tienen alas. Están los serufines y los querubines, y están los ángeles normales, los que llamamos ángeles rasos. Alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas sus lucientes estrellas, alabarle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Ahí es el segundo cielo, porque el mar no existe en el cielo. Allá lo que hay es un mar como de cristal. Alábale en el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Y hasta ahí llegó el texto. Mira, Tomás, ¿alguna pregunta para seguir compartiendo la palabra? No ha llegado, la pregunta que te trajeron no ha llegado más nada, pero... No, pero sí. Mira, dentro del servicio que estamos hablando del tema, amén. Hay que ver que los ángeles, aunque ya hablamos los ángeles, no las ángeles, hay que ver que los ángeles son asexuales. Asexuales, eso es así. O sea, no tienen sexo. Cuando hablo de no tienen sexo, que no son ni masculino ni femenino. ¿Entienden? Jesús dijo que no se casan ni se procrean. ¿Sabes? No es una colonia. ¿Sabes? No es una colonia ni que estén en ese ambiente, no se multiplican. La función de que la gente quiere meter a los ángeles no son biológicos, ¿sabes? Ellos no son físicos, ¿entiendes? Y en Mateo 22:30, lo tienes por ahí, Mateo 22:30, Tomás. Vamos a buscarlo rápido. Yo voy a buscar Lucas. Vamos a ver por qué Jesús establece este principio. Y gloria al Señor, porque podemos hablar de estos temas. Y a mí me encanta hablar de la palabra de Dios, Tomás. En Lucas 24, tú tienes Mateo 22:30. Amén. Léemelo por ahí. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué revelación nos trae la palabra de Dios, verdad? Jesús hablando dice
¿Cómo lo dice la palabra? Repítemelo. Porque erráis ignorando. Vienen, se acercan a Jesús preguntándole algo sobre la resurrección. Habían dos grupos, ¿viste? Habían dos grupos. Estaban los saduceos y los fariseos. Entonces unos creían en ángeles y otros no. No, y habían otros que ni creían ni en la resurrección. Exacto, por eso. Pues, están tristes, ¿verdad? Los saduceos, que eran físicos, y los fariseos, que eran demasiado estrictos, ¿no? Los fariseos creían en los ángeles. ¿Entiendes? Por eso cuando Pablo veía la situación, y yo estoy aquí por el testimonio de Jesús, y se formó un revolú, porque algunos creían en ángeles y creían en la resurrección. Un ángel me habló, tú sabes, y ahí Pablo era un hombre muy sabio. Sí, pues estos saduceos que no creían en la resurrección le preguntaron a él, amén, y le dijeron, mira, si alguno muriere sin hijo y su mujer se casara con su mujer, levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió no teniendo descendencia y dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, todo esto pasó, amén. Todos murieron. Y él hace la pregunta, en la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ya mujeres? Ya que todos la tuvieron. Oye. Sí, no, pero la gente piensa que eso es un pescadito. Y es un pescadito. Sí, no, pero es una ley. Es la ley de herencia que existía. Sí. La ley de herencia existía, que el hijo, que era el Goel, Dios te bendiga, hermana. Esa hermana yo la amo mucho, ella siempre está dispuesta. Amén. El Goel, que era el pariente redentor, tenía el derecho. Por ese caso lo vemos en Ruth. Sí. Pero ¿qué pasa? No se establece el Goel para la resurrección. Entonces, es una pregunta cargada, ¿no? Sí, ¿no? Y es una pregunta capciosa como tal. Sí, cargada. Buscando a ver entonces, en qué podían siempre hay personas así con preguntas cargadas. Cuando le hacen la pregunta al Señor, entonces Él le responde, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, es importante esto, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Que no se casan, bueno, son asexuales, es la verdad. Sí, alabado sea Dios. Mira, tengo una pregunta bien interesante. Pregunta, ¿cómo es que desde algunos altares se le ordena a Dios, y se le ordena entre corchetes, ¿no? Que se obre a favor de alguien específico? Wow. Yo no me atrevo a ordenarle a Dios. ¿Entiendes? Ni yo no, tampoco yo decreto nada de esto. Y hoy en día, desde los altares, hermanos y hermanas que me escuchan, se dicen tantas cosas, se dicen hasta disparates. ¿Me entiendes? Y yo respeto el altar. Pero hay gente que no lo respeta. Y la gente le ordena. Mire, yo un día, y hablando del tema, estuve en una campaña, y ya yo no voy mucho a las campañas, ¿no? ¿Sabes? De personas que yo no conozco. Porque mi hermano, y hay pastores amigos que yo conozco aquí en Peñuelas que gustosamente, tú sabes, y me gozo, me siento en una esquina, ¿sabes? No, sin protagonismo. Pero yo fui a una iglesia y había un hermano bien espiritual que yo respetaba, ¿me entiendes? Y empezó a hablar en lenguas. Y dijo algo que nunca se me va a olvidar. Y hablando en lenguas, dice, estoy ordenándole a los ángeles en lenguas. Yo dije, espérate, ¿qué es Jebulú ese? Ordenándolo a los ángeles en lenguas, porque él hablaba lenguas angelicales. Y explícame eso, porque Pablo, que era un hombre de doctrina, nunca enseñó que nosotros vamos a ordenarle a los ángeles. Entonces él estaba ordenándole a los ángeles en lengua, porque él tenía lenguas angelicales. Hermano, eso es un disparate. Hermano, eso es un disparate. Porque las lenguas, número uno, no son para ordenar a ángeles. No. Mi espíritu, cuando yo estoy hablando en lengua, y nadie me va a escuchar hablando en lengua porque es un don privado, yo hablo lengua cuando estoy en mi devocional, ¿me entiendes? La misma palabra te explica eso. Entonces, mira, yo le hablo a un ángel en español. Amén. ¿Me entiendes? Porque ellos van a entender el lenguaje que yo hablo, porque ellos son espirituales. Amén. ¿Me entiendes? Y lo que ocurrió en Hechos, que la gente hablaba, ellos estaban hablando en arameo, pero la gente le escuchaba en ¿qué? En diferentes idiomas. Pero eso de ordenarle a Dios, hermano, eso hay que tener las cosas con pinza. Y hermano, nadie puede ordenarle a Dios. Se dice, aún en la oración, cuando te oramos, que se haga ¿qué? Tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Es todo? ¿Me entiendes? Dios te va a dar 2 contestaciones, ¿sí o no? O no. No es nada. ¿Me entiendes? Y en el tiempo de él. ¿O no? Y en el tiempo de él. Dirá la vasija a su creador, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste con 2 asas? Yo quería que me hicieras con una asa.
¿Me entiendes? No, y así estamos haciendo nosotros ahora los hombres. Y te digo una cosa, Wow. hermano. A los que son a los que ordenan a Dios, ordene sus pasos primero. ¿Me entiendes? Ordene sus pasos primero. Yo digo, la gente es bien atrevida. Los ángeles, que son más grandes que nosotros, no le ordenan a Dios. Los ángeles que están delante de la presencia de Dios. Hermano, yo me arrodillo y yo creo que estoy en la presencia y siento la presencia, pero yo no estoy en la presencia de Dios como está un ángel. Y los ángeles, inclusive, dicen Judas, ¿qué me dicen los ángeles? El Señor que el Señor te reprenda a Satanás, teniendo el poder, pero siempre lo someten bajo la que la soberanía de Dios. Amén, gloria a Cristo para siempre. ¿Me entiendes? En Lucas 24, hablando de esto, de este fenómeno hermoso que es los ángeles, que no los adoramos, hermanos, los ángeles no se adoran, ¿me entiendes? Hay hermanos que adoran ángeles y hay libros de la angelología y la gente se inventa tantas cosas. Hay gente que sabe todos los nombres de los ángeles, pues yo no sé, deme el directorio. Dice Jesús en el poder de la resurrección, le dijo a los discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Está hablando Jesús de un cuerpo espiritual, fantasmal, pero él tenía ¿qué? Él tenía carne. Carne, tenía hueso, estaba todo bien. Y le mostró inclusive las manos y los pies. Y cuando está hablando de las manos, está hablando desde la palma hasta el codo. ¿Me entiendes? Porque la gente piensa que Jesús fue crucificado aquí. Y esto no soporta. El peso. Esto no soporta, hermano. Jesús fue aquí entre medio de la mano, la muñeca. La muñeca ahí mismo. A usted lo clavan ahí a la pared, usted queda enganchado. ¿Entiendes? Y ahí fue donde clavaron a Jesús. ¿Entiendes? Cuando Jesús mostró, y yo lamento que los artistas que no son cristianos, cuando dibujan a Jesús con las manos, lo presentan en las manos aquí. Pero deben presentarlo aquí, donde se encaja el hueso, ¿ve? Ahí es donde Jesús. Muchos errores, hermano. Y la iglesia cree los errores y los predica desgraciadamente porque hemos aprendido por la cultura y la tradición. Y cuando alguien predica en contra de la cultura y la tradición, como estamos nadando en contra de la corriente, ¿me entiendes? Y es por eso que hay que hablar verdad entre hermanos. Entonces Jesús, pues vemos a Cristo en el poder de la resurrección y está hablando de eso mismo, Tomás. Un cuerpo glorificado que traspasaba paredes. Un cuerpo glorificado que violentaba la ley de la gravedad. Y Jesús tuvo 40 años, 40 días con los discípulos. Y cuando llegaron ellos, ¿qué había allí? Había pescado en escabeche. Jesús le hizo pescado en escabeche a esa gente. Y cuando ellos vieron que estaba Jesús, dijo: miren, coman. Y Jesús comió con ellos. ¿Me entiendes? En el poder de la resurrección, las cosas, hermano, dice ahí la que sabemos lo que entendemos, pero hay cosas que lo que ojo no vio, boca ha hablado, lo que no ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermano. Y por eso entendemos que estos temas que traemos aquí, gracias al Señor, son de edificación para la iglesia. Fíjate, los ángeles... Y aquí mismo, cuando tú hablas de que, hablamos de esto de que Jesús comió, ahí mismo en Lucas, ahí en capítulo 24, leemos entonces en el versículo 41, dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Porque él compartía. Sí, y les daba diciendo a ellos qué le era. Claro, ¿Por qué le decían a Jesús? Comelón y bebedor. Pues ahí estaba Jesús, comelón y bebedor, ¿tú me entiendes? Y ahora vienen los hermanos y dicen: mira, eso es una blasfemia. No, eso lo dice la Biblia. Jesús está comiendo y está bebiendo con ellos. Y hermano, no estaba bebiendo jugo de uva, perdónenme yo. Así que ya saben, estaba comiendo y bebiendo con los discípulos. Y es importante que entendamos esas cosas. ¿Entiende? Nosotros, yo digo, usted lea la Biblia y para reforzar, lea el diccionario bíblico y lea usos y costumbres. ¿Me entiende?
Así que no me encajone en 4 cosas que no soy. Yo solamente digo lo que dice la palabra de Dios. Y usted cuando me vaya a refutar, refúteme con la palabra de Dios. Amén. Así que no me refuten ni con cultura, ni lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Y mucha gente se predican cosas y se hablan cosas y no metemos cultura, hermano. Hablamos la verdad. Amén, hablamos la verdad. Jesús estaba participando con sus discípulos como lo hacían, como siempre lo hicieron. ¿Me entiende? Y ellos sintieron, y bueno, cuando estaban allí, Jesús para irse, ¿qué le dijeron? Tomás, ya que estás resucitado, ya que estás en el poder de Dios, ¿cuándo restaurará el reino? El reino. Dice, a ustedes no nos toca saberlo. ¿Me entiende? Nadie puede saberlo. ¿Me entiende? Pero me seréis ¿qué? Me seréis testigos cuando venga ¿qué? El Espíritu Santo. Ok, tengo aquí 2 preguntas. Explique el término levitación. En la Biblia no existe el término levitación. Y como no lo existe, no puedo explicar el término levitación. ¿Me entiendes? La Biblia lo que dice fue que fue alzado hacia los Jesús cielos. fue llevado al cielo, no fue levitado. Eso es un proceso que no es cristiano. ¿Sabe? Un cristiano no se levita. Aunque, escuche bien, había un hombre llamado William Marion Branham. Escuchen bien. Y no sé si estamos bregando la misma sintonía con la persona que me está escribiendo. Había un hombre llamado William Marion Branham, que era un predicador, que lo retrataron y estaba levitando. Ese hombre fue el que trajo la falsa doctrina, los Jesús solo. O sea, ese hombre no estaba en el espíritu. Inclusive, en las campañas de William Marion Branham, cuando iban hermanos pentecostales y oraban, ese día no había milagro. Ese día no pasaba nada y él buscaba con los ujieres si había gente orando y había que sacarlo. Hermano, si usted es un hombre de Dios y hay gente orando, es una bendición. Amén. Porque cuando usted se une conmigo en oración, Dios hace cosas. Entonces, William Marion Branham, un hombre que predicaba y se levitaba, porque no estaba en la sana. Hermano, esto que usted me está diciendo, esto no se ve en la Biblia. O sea, Jesús no se levita. Esto de levitar no se esto es algo que no se ve en la Biblia. Esto se ve en el ocultismo. Amén. Así que, a menos que me quiera explicar, si hay un hermano en iglesia que levita, póngale las manos y ungelo con aceite. Y verá cómo no levita más. Amén. La única levita que yo veo en la Biblia son los que sirven en las mesas. Se llaman los levitas. Pregunta número 2. ¿Cuál debe ser el ambiente de un cristiano frente a la muerte? Ya que se dice que la lucha de ángeles del bien y del mal que batallan por el alma de que va a partir. Wow, esto yo no lo sabía. La única batalla que hubo fue por el cuerpo de Moisés. Sí, sí. Es lo que dice la Biblia. Exacto, ¿no? Por el cuerpo de Moisés que estaba contendiendo Satanás. Amén. Con los ángeles porque quería. Amén. Podríamos decir porque quería ese cuerpo, alabado sea Dios. Eso ocurrió en Judas 9, sí, 1:9. Sí, pero eso es algo muy diferente. Amén, lo que están preguntando ahí. Yo digo unas cosas, hermanos, y perdónenme los hermanos. Pero del altar se dicen por eso yo dije ahorita que del altar se predican tantas cosas. Y yo no veo eso en la Biblia. El que muere en Cristo, los ángeles vienen a buscarlo. El que no muere en Cristo, pues vienen los demonios. Viene Satanás a llevárselo. Pero no hay una lucha. Porque eso lo decide usted. Inclusive, amén, usted se muere. Y lo digo ahora y no quiero que me hagan el experimento. No se vaya a morir hoy. Pero el cerebro que tiene 5 segundos, el cerebro. 5 segundos tiene el cerebro. Y en 5 segundos, una persona que usted piensa que nunca se salvó, en 5 segundos Dios lo va a salvar. Y si usted tiene la promesa del Padre, de padres cristianos, tiene la promesa y dice, cree en el Señor Jesucristo y tu casa será salva. Y eso es una promesa para la iglesia. O sea, usted tiene hijos que están en situaciones difíciles. Mira, amárrelos a Dios, porque todo lo que será amarrado en la tierra será amarrado en los cielos. ¿Tú lo crees, Tomás? Lo dice la Escritura y yo lo creo. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad? Fuera de eso. No hay más nada. Pero no existe una lucha de los ángeles y los demonios por el alma de un hombre. ¿Sabes? Se decide y se acabó. ¿Entiendes? Yo no creo eso, hermano. Eso no sé. Eso se ve más que una sola vez en la Biblia. Y fue por un solo hombre. El hombre más manso y el hombre que trajo la ley.
llamado Moisés. Eso está en Judas 1:9. Sí. Léelo. Dice así, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y ya estaba muerto. Amén. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Y por qué ocurrió esto? Lo estamos hablando hoy, fíjate cómo son las cosas. Amén. El diablo, si coge el cuerpo de Moisés, lo primero que hace es que levanta un zombie, un Walking Dead. O hay una adoración al cuerpo de Moisés. Entonces, iban a caer ¿qué? En idolatría. Por eso fue que Dios que enterró el cuerpo de Moisés. Porque a Moisés lo vemos ¿dónde? En la transfiguración, con Elías. Deuteronomio 34, amén. Ajá, sí, ahí está el suceso. Bien. ¿Y no. quién escribió la muerte de Moisés? Josué. Para los que me van a hacer la pregunta, se la contesto ahora. Moisés escribió el Génesis menos la muerte de él. Aquí dice... La muerte de Moisés la escribió Josué. Josué. Mire cómo dice. 34, 5 y 6 de Deuteronomio. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. La iglesia dice, la Biblia dice, siervo de Jehová. Enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hay quienes piensan que Dios enterró a Moisés en el cielo. Yo no sé, no tengo esa evidencia. Dice aquí que lo enterró en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura. Cuando suene la trompeta. Preguntamos allá. Pero exacto, preguntamos porque Moisés va a ser resucitado para Amén, el milenio. sí. ¿Me entiendes? Hermano, hay muchas cosas que quizás no se predican desde un púlpito, pero hay una resurrección para el milenio. ¿Me entiendes? Los santos, los patriarcas van a estar disfrutando de las promesas, como dice en Hebreo, que dice que muchos rechazaron la resurrección al momento porque esperaban una mejor resurrección, y esos santos del Viejo Testamento, los santos, los patriarcas van a ser revividos. Moisés, David van a ser revividos para el milenio. Amén. No, si usted entiende que estoy trayendo una falsa doctrina, pues no, en la Biblia pues yo la Biblia tengo habla base de los dos testigos bíblica a base de lo que enseña la Escritura y de las promesas. Es que dice la Biblia que los que comen alimento duro, amén, los que no comen leche, sino que comen vianda, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, hermano. Y es por eso que salgamos del ABC. Hay que salir del ABC para que usted pueda explicar la palabra de Dios. Amén. Y para explicar la palabra de Dios tiene que leer la Biblia. ¿Entiendes? Y buscar el espíritu de revelación que enseña la palabra. El espíritu de revelación que tú dices, ¿cómo tú lo tienes? Pues mira, leyendo la Biblia. ¿Entiendes? No. Leyendo la Biblia, leyendo un diccionario bíblico para saber lo que significa en el idioma, porque yo no sé hebreo, no sé griego. Yo me compré la Biblia pechita, pero no sé nada de eso. Pero sí sé que este texto lo explica así la palabra de Dios, y después busco el uso y costumbre de la época. Porque hay cosas que son uso y costumbre. ¿Ve? Cuando dice que no entrará un camello por el ojo, pues mire, no es una aguja de coser, no es una aguja de coser. Pues eso lo busqué en usos y costumbres, que había una entrada que los camellos entraban como de rodillas y había que quitarle el equipaje para que pudiera entrar. Entraban con dificultad. Por eso decía que era más fácil que entrara ese camello por esa abertura que un rico. Y no es que ser rico sea malo, voy a explicarle tampoco. Dice, los que confían en la riqueza. Porque habían ricos que Dios le dice, a los ricos les pido que sean ricos en buenas obras. Amén, gloria al Señor. Ya el tiempo está corriendo, pero seguimos. Amén. Los ángeles adoran al Rey soberano. Mire, los ángeles fueron creados para adorar. ¿Sabe? La naturaleza, esa palabra no existe, hermano. Vamos a buscarla. Los ángeles no tienen naturaleza. Amén. Los ángeles no tienen naturaleza. La esencia de los ángeles es adorar. ¿Entiendes? Ellos adoran al Rey. Amén. Al Rey soberano. Pero, aun cuando ellos son adoradores, los ángeles no deben ser adorados. Son dos cosas diferentes. Ellos adoran al Padre y nosotros adoramos ¿a quién? Al Padre. ¿Y qué provoca el Espíritu Santo? Tomás. Dios está buscando ¿qué? Verdaderos. Eso está en Juan 4:24, ¿verdad? Dice, verdaderos adoradores. Llega la hora y ahora es. Mira lo que Juan le dice a la samaritana, porque eso fue Jesús hablando a la samaritana. Jesús, porque ella le sacó el tema de la religión. Sí. Mira, toma tú y yo, que tú eres Gedeón,
Tú eres un Gedeón. Mira, mi hermano Tomás es un Gedeón, igual que yo. Salimos a evangelizar los miércoles y vamos. Y nos gozamos. Y nos gozamos. De 8 a 10 y media, 11. Ya estamos haciendo la labor de Dios un día a la semana, hermano. Y sinceramente es muy poco. Es muy poco, pero estamos haciendo la obra de Dios. Pero la samaritana hace lo mismo que hacen las personas cuando le evangelizamos. ¿Qué nos sacan? Yo tengo mi religión. Eso es lo que dijo ella. Todas las excusas posibles. Exacto. Yo tengo mi religión. Las habidas y las que no hay. Sí, no, nosotros adoramos aquí, ustedes allá. ¿Dónde es el mejor sitio? Jesús no iba a hablarle a ellos de religión. Le dijo, miren, ahora es en que el Padre se ha adorado. Él está buscando que adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esos adoradores que somos nosotros, vamos a imitar a unos que ya tienen experiencia, que son ¿qué? Los ángeles. Pues los ángeles adoran al Señor día y noche. Amén. O sea, eternamente fueron creados para adorar. Pero ellos, los ángeles, no deben ser adorados. Dice en Colosenses 2.18, Tomás, ¿qué dice en Colosenses 2.18? Tú lo leíste, lo leímos ya, pero yo lo voy a leer de nuevo. Okay. Y mientras tanto tú vas a buscar Apocalipsis 22.8.9. Búscate Apocalipsis, apúntenlos hermanos, porque aquí decimos los textos bíblicos. Amén, gloria al Señor para siempre. Para que usted pues las apunte y chévere y nice, tú sabes. En Colosenses 2.18 dice así la palabra de Dios. Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afecto, humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no habéis visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. ¿Entiende? Ese culto a los ángeles, dice que la Biblia no especifica, pero sí te habla que la iglesia no debe dar culto a los ángeles. Y ahí, en el libro de Colosenses, los colosas, la gente de Colosas, que adoraban hasta los respiros del César, porque César tenía un apartamento en Colosas, ¿me entiendes? Y se reunía allí en las aguas termales y la gente era loca con el César y adoraban al César. Y adoraban a medio mundo. Entonces cuando se trae el evangelio, se crea el culto a los ángeles. ¿Entiendes? Y Pablo dice que eso no es parte de la doctrina, ¿me entiendes? Dice que su corazón está hinchado y la mente es carnal. Dicen que no están haciéndose, el 19, a la cabeza que es Cristo. Amén. En virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjate, Pablo está hablando de medicina espiritual ahí. Ese hombre tenía revelación de la palabra, hermano. Que mucha revelación el apóstol Pablo nos trae. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis 22.8.9? Amén. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y él se tiró de jodilla ahí, sí, Juan. Sí. Un hombre metió las patas ahí, Juan. Sí, ellos no reciben ni piden adoración, los ángeles. Es que, no la aceptan. La gloria que vio Juan. Amén. Y los ángeles haciendo las cosas que estaban haciendo los ángeles. Sí. Un ángel fuerte se para y pone una pierna en la tierra y otra la pone en otro extremo, ¿sabes? Y proclama Rey de Gloria. Otro ángel viene volando y echa, ¿cómo te digo? Echa las copas, las vierte y se forma un revolú en el imperio del anticristo. Otro ángel va por allá. Bueno, y cuando Juan ve tantos ángeles haciendo cosas tremendas, imagínate, dice: ay, muchacho, tú estás bien chévere. Déjame ajodillarme aquí y espérate, ¿qué tú estás haciendo, Juan? Si lo que yo estoy haciendo es porque Dios me lo manda. Yo soy un consiervo como tú. Así como yo hago lo que hago, tú tienes que hacer algo. Y es lo que vamos a hacer pronto. Juan tenía que decirle todo eso a las iglesias, a las 7 iglesias. O sea, todo lo que Juan estaba recibiendo
era para mostrarle a las 7 iglesias que estaban en esa área, que hoy conocida como Turquía, le llevara la revelación de la palabra de Dios. Fíjate, y es bien interesante que entendamos estas cosas. Toma, no sé si tenemos mucho tiempo. Yo creo que ya estamos. Pero ya estamos al filo, ¿verdad? Vamos a dejar esto para la próxima. Amén. Porque tenemos, después de este estudio, que lo vamos a terminar en el próximo programa, vamos a seguir. El tercer sábado vamos. El tercer sábado, y vamos a terminar. El 17, si no me equivoco. El 17. Hermano, no se pierda el próximo donde terminamos este estudio y vamos a coger a Satanás y los ángeles caídos. Así que yo los invito, hermano. Amén. Yo los invito para que ustedes estén en sintonía. Mi hermano dijo, el tercer sábado 17 vamos a estar concluyendo la primera parte de Los Ángeles y quizás nos dé tiempo para la otra parte que sería Satanás y los ángeles caídos. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Lo importante, no se olvide, aún los mismos ángeles, cuando Juan se postra, le dice simplemente adora a Dios. Es triste, ¿verdad? Dios merece toda la gloria y toda la honra. A veces no usted puede adorar a Dios, usted puede adorar hasta al Espíritu Santo, porque ambos son Dios, pero no adore a los ángeles. No adores tu cajo, no adores el hogar, no adores aquello y lo otro. No, adora a Dios. Exacto. Hay gente que no, si llueve no salgo el cajo porque lo laveo, se me va a embachar. No, adora a Dios. Ese es el mensaje, adora a Dios. Amén.